Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida al máster David Fallas Redondo, juez de apelación de sentencia penal y profesor de la Universidad de Costa Rica, quien nos presenta el tema Teoría del delito y responsabilidad civil. Adelante, don David. Bueno, muy buenas tardes tengan todas las personas que participan de esta actividad. Saludos a las compañeras y compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas que están participando también en esta sesión. Y quiero empezar dándole las gracias al señor director del instituto, doctor Gustavo Chamora, por la invitación a participar en estas jornadas. El tema sobre el cual vamos a poder conversar en el sentido de preguntas y respuestas es el relativo a la responsabilidad civil y la teoría del delito. Sin más, quiero empezar compartiéndoles la exposición. Voy a dar la opción de compartir pantalla y por supuesto que les pido que si tienen preguntas o desean una aclaración, pues con muchísimo gusto al final de la actividad lo podemos hacer de la forma que lo indicó la compañera Melissa Marchena. Vamos a empezar compartiendo pues esta presentación y ya vamos a dar inicio. Doña Melissa, ¿me puede decir, o doña Katia, si se ve la presentación? Se ve perfectamente, don David. Muchas gracias. Bien, les decía que esta actividad va a girar alrededor del tema de la teoría del delito y la responsabilidad civil. Obviamente no es un resumen ni tampoco es una exposición meramente teórica, sino que voy a tratar de abordar algunos casos y compartirles a ustedes algunas reflexiones a la luz de estos casos, básicamente pensando en la aplicación práctica de lo que aquí conversemos. Vamos a empezar indicando que hay un caso que inició en el año 1997 y que me correspondió participar en la solución del mismo allá en el año 2000, cuando era letrado de la Sala Tercera, y es el siguiente. Disculpen. Un equipo médico, me refiero a doctores, enfermeras y demás, de la Caja Costarricense de Seguro Social intervino en una cirugía a una paciente. La cirugía era por una salpingectomía. Se supone que era una operación muy sencilla, pero a la hora de suturar a la mujer, el intestino le fue perforado. Nadie se dio cuenta de esa perforación. Ella fue dada de alta. Como les decía, la operación se supone que era sencilla. Poco tiempo después de que recibió la salida, reingresó al hospital con mucho dolor. Aquí tengo que decir que en el expediente consta que incluso hay una anotación en el expediente de la ofendida, de la paciente, en que se indica que se quejaba mucho y que aparentemente era chineada. Esa expresión fue importante en el caso. Se le mantuvo en observación, pero como podrán darse cuenta a raíz de una observación de que la paciente estaba siendo chineada, entonces no le dieron mucha atención, por lo menos no la idea. No fue adecuadamente examinada. Al ser una perforación de intestino, se produjo una infección. Esta infección se fue extendiendo y terminó causándole la muerte. Ya cuando se dieron cuenta, porque le daban analgésicos nada más, ya cuando se dieron cuenta que tenía una infección, ya no había nada que hacer. O sea, había tomado el contenido intestinal, había tomado todos los órganos cercanos y por supuesto que ya se había producido una situación que era imposible de atender por ella. El Ministerio Público le concedió al principal imputado, jefe del equipo médico que intervino en la paciente, una suspensión del proceso prueba. A los restantes, el Tribunal de Juicio los absolvió por duda, es decir, aplicando el principio indubio pro reo.
Dentro de los doctores y enfermeras que venían imputados en ese asunto, figuraba quien le dio seguimiento cuando ella reingresa y cuando estaba en cuidados intensivos. El problema que había que resolver era si cabía sentar responsabilidad civil en ese asunto, pese al absolutorio del imputado. Y la participación de quien les habla se dio con el magistrado don Alfonso Chávez Ramírez, a quien no puedo dejar pasar esta oportunidad para recordarlo y en su memoria decir que fue un gran juez, un jurista de primer orden, quienes trabajamos con él lo podemos atestiguar, pero principalmente un extraordinario ser humano, de esos que hoy día tanta falta hacen en el país. Don Alfonso, junto con don Daniel González, don Mario Wed, don Rodrigo Castro, dieron la oportunidad para muchos de nosotros de profundizar en estos temas, y por eso esta conferencia quiero aprovecharla para reconocer a esta distinguida persona que tanta falta, repito, nos hace. Volviendo al caso, el mismo se conoció en la sala tercera y fue la base para el dictado de la sentencia número 2000-0619 de las 11:20 horas del 9 de junio del 2000. Había en este asunto gran cantidad de temas relacionados con la responsabilidad civil y los voy a ir mencionando a lo largo de esta exposición. Pero desde entonces queda en evidencia para mí, y es la razón por la cual este tema me ha seguido interesando desde aquel momento, la vinculación práctica que existe entre un adecuado manejo de la teoría del delito por un lado y un adecuado manejo de las distintas formas de responsabilidad por daños que se pueden dar. Esa es la razón, o ese es el antecedente que motiva estas palabras. Y a lo que me voy a abocar de seguido es a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esto. En primer lugar, ¿de qué hablamos? Y esto voy a resumirlo porque no es una conferencia solo sobre teoría del delito y además tenemos un tiempo limitado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de teoría del delito? Bueno, estamos hablando de la construcción dogmática por fases, mediante la cual logramos determinar, o que nos sirve de criterio para determinar si un determinado hecho es o no es constitutivo de delito, es decir, si genera o no genera responsabilidad penal. Estas fases, estas fases de la teoría del delito, la concepción estratificada de estas son la acción, la tipicidad, antijuridicidad, etc. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acción? Estamos hablando de una conducta humana. Estamos hablando de un comportamiento desplegado por una persona física. Me estoy apartando aquí de la discusión del tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas. La conducta de esta persona es consciente, o sea, la persona sabe lo que hace y está, otra cosa es la intención, que ahorita lo vamos a ver, pero sabe que es lo que está haciendo y tiene pleno uso de su capacidad. La tipicidad de la conducta nos va a ubicar en el plano de si lo que esta persona hizo está regulado o no, está contemplado o no por un tipo penal. La tipicidad, bien sabido, tiene dos componentes, un componente subjetivo y un componente objetivo. El objetivo es la descripción de la conducta que es sancionada y el subjetivo va a estar referido a si esta es cometida con dolo o bien con culpa. No me voy a detener en la definición de uno y otro, pero sí recordemos que dolo es el dolo se refiere a la acción de la persona que sabe lo que hace y quiere hacerlo. En cambio, la culpa se refiere a la obtención de un resultado debido a que la persona incurre en una violación del deber de cuidado al desplegar su conducta. La antijuridicidad tiene dos componentes, uno material, uno formal. El formal es la ausencia de causas de justificación. El material, por otra parte, nos va a decir que, bueno, que con la conducta se lesionan bienes jurídicos o se ponen en peligro esos bienes jurídicos. La culpabilidad, en cambio, va a tener varias
elementos, va a hablar de una ausencia de causas de inculpabilidad. También nos va a referir a un juicio de reproche y que la persona actúa de forma tal que su conducta, primero, conoce la antijuridicidad de ella, puede regularse o puede determinarse conforme al conocimiento de esa antijuridicidad y bueno, pues por supuesto, el vínculo entre ese conocimiento y su conducta. También nos va a hablar de los concursos, la teoría del delito, concurso ideal, concurso material y un concurso que no es concurso, que es el concurso aparente, sino que son reglas para la aplicación de la ley penal específica. Además, la teoría del delito nos va a hablar de autoría, de participación, cuando tenemos una persona autora, cómplice, instigadora, y por supuesto el intercrimen, la fase interna, fase externa, cuando un hecho se consuma, cuando se agota y todo lo demás. Entonces, esta materia que es bien conocida, que es, digamos, el pan nuestro, para utilizar una expresión coloquial, en materia penal, generalmente es la que nos ocupa. Y nos ocupa, cuando digo esto, quiero decir que es por la cual nos preocupamos quienes participan como litigantes, fiscales, defensores o bien como órganos decisores, jueces o tribunales en los asuntos penales. Pero aparejado a esto, existe la posibilidad de ejercer en el proceso penal lo que se denomina acción civil resarcitoria. Y es aquí donde entra el vínculo, primero, hay varios, entre la teoría del delito y la responsabilidad civil. ¿De qué hablamos entonces cuando estamos utilizando la expresión responsabilidad civil? En realidad deberíamos hablar primero de responsabilidad por daños, que es la forma específica de referirse a la llamada responsabilidad civil extracontractual. Y esta es la obligación de resarcir las consecuencias lesivas para los derechos o intereses de otra persona derivadas de la actuación propia o ajena, la ajenidad respecto a la actuación, ahorita la vamos a ver, bien se deriven aquellas, las consecuencias lesivas, del incumplimiento de contratos, eso no nos interesa, o bien de daños producidos por simple culpa o negligencia. Esta definición es tomada del diccionario del español jurídico dirigido por Santiago Muñoz Machado. En materia penal, naturalmente, la que nos va a interesar es la segunda, aquella que se deriva de daños, por eso es responsabilidad por daños, derivada de daños producto de culpa o negligencia. Aquí la palabra culpa está siendo utilizada en sentido amplio como una actuación de una persona que es la causante del daño. Y es extracontractual porque, por supuesto, no va a tener origen en un contrato. Hay una fuente común para la responsabilidad en el ordenamiento costarricense, y es este artículo 41 de la Constitución Política, que nos dice que ocurriendo las leyes, toda persona ha de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la ley. Ese es el derecho a la justicia pronta y cumplida por un lado, pero antes establece un deber de responder por los daños causados. La palabrita injuria es curiosa porque generalmente la asociamos en nuestro medio con el delito de injurias, pero don Eduardo Ortiz Ortiz, prestigioso jurista que falleció a mediados de los años 90, sostenía que esta palabra injuria equivale a lesión contra derecho, mientras que la palabra daño admite todo tipo de relación, incluso conforme a la ley. Esta explicación la ofrece en un libro que se publicó con posterioridad a su muerte, que se titula Expropiación y Responsabilidad Pública, impreso por editorial, bueno, imprenta y litografía Lehmann, en San José, hacia 1996. En este librito, que tiene una riqueza conceptual enorme, don Eduardo nos plantea a todas las personas que lo leamos, yo creo que todavía se consigue, que lo leamos, toda una historia de la noción de responsabilidad. Por supuesto que le enfoca en la responsabilidad del Estado, pero
establece una premisa que me parece muy valiosa para comentarla de una vez, y es la siguiente. Bueno, que toda injuria, que nosotros podríamos decir que equivale a la noción de injusto como sustantivo, ¿verdad? Que se refiere a una conducta antijurídica, puede generar el deber de reparar. Y bueno, por supuesto que es algo que tenemos que considerar en estos momentos, eh, y es el tema perdón un segundo, gracias, eh, y es el tema de la conducta lesiva como tal. Entonces, cuando hablamos de injuria, nuestro ordenamiento y en el artículo 41 de la Constitución, estamos hablando de una conducta, repito, antijurídica. Eso quiere decir que cuando sufrimos consecuencias derivadas de conductas antijurídicas y, por supuesto, daños, pues puede existir el deber de reparar. Y dije puede, porque vamos a ver que hay algunos supuestos en que no procede esta reparación. Siempre hablando de responsabilidad civil, vemos que tiene básicamente 4 componentes. El primero, y que es el obvio, es la existencia o la preocurrencia de un hecho, es decir, una situación fáctica en la que estamos envueltos o que se ven envueltos nuestros derechos, nuestros intereses. Derivado de ese hecho, que es atribuible a alguien, tenemos el daño. El daño es una afectación, una lesión, ahí sí, a nuestros derechos o a nuestros intereses. Este daño tiene que ser cierto, es decir, tiene que constatarse la existencia. El daño tiene que ser personal, es decir, tiene que sufrirlo quien reclama. Y el daño también tiene que recaer sobre un derecho legítimo para mí. Por supuesto que si lo que estoy diciendo, mire, es que, voy a poner un ejemplo absurdo, si tenemos una guerra, entre comillas, de organizaciones dedicadas al narcotráfico, yo lo que reclamo es que aquella otra organización lo que hizo fue, no sé, diluir mi cargamento de cocaína, por ejemplo, pues por supuesto que el derecho que yo tengo, entre comillas, la palabra derecho, a que alguien me pague la cocaína diluida, pues no sería legítimo. Consecuentemente, no tengo derecho a la reparación. Pero estos elementos del daño, que sea cierto, o sea, que sea comprobado, que se acredite esa afectación, no basta mi palabra, que recaiga sobre mí o sobre mis intereses, o por supuesto, si soy representante, sobre la persona que represento. Y que además mi derecho sea legítimo, tiene que derivar, decía, del hecho que le atribuyo al sujeto contra el cual reclamo. Y en medio de ambos, entre hecho y daño, tiene que haber un nexo de causalidad, es decir, un vínculo que permita establecer como necesario que el daño que reclamo sea producto de la acción u omisión del otro contra quien reclamo. Este nexo de causalidad en materia civil está básicamente sustentado hoy día en la teoría de la causalidad adecuada, de manera que si la conducta atribuida a la persona contra quien reclama no es la determinante del daño, pues entonces se podría romper el nexo de causalidad, se rompería, ¿verdad?, el nexo de causalidad. Lo importante aquí es que necesitamos estos 3 factores para poder tener el cuarto, es el criterio de imputabilidad, y que van a ser como fuente de este criterio la culpa de la persona contra la que reclama o bien la ley. Este último supuesto, por supuesto, nos va a llevar al tema de la responsabilidad objetiva. Básicamente decía, entonces, tenemos 2 criterios de imputabilidad en materia de responsabilidad civil que no debemos confundir, que son la actuación con culpa en sentido muy amplio, dolo, culpa, negligencia, imprudencia, y la ley, que es aquello que dice que son la causación del daño por un hecho mío, independientemente
independientemente de la culpa, podría generar responsabilidad, que es la famosa responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva o responsabilidad derivada de la culpa empieza a ser regulada en nuestro ordenamiento, no cronológicamente, quiero dar una norma básica para entenderla. Es el artículo 1045 del Código Civil. Este artículo, muchas veces citado, pero pocas comprendido, dispone lo siguiente. Todo aquel que por dolo, culpa, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios, ya que son varios conceptos los que están reunidos allí. En primer lugar, se refiere a toda persona como posible causante de culpa, de un daño resarcible o reparable. Y esta causación del daño requiere, en el supuesto 1045, que haya una conducta dolosa. El dolo lo entendemos igual que en materia penal. O sea, alguien que sabe que va a incurrir en una conducta dañosa y quiere hacerlo con base en ese conocimiento. Tiene los dos factores, el conocimiento de lo que hago y la voluntad de hacerlo con base en ese conocimiento. Falta es donde estamos hablando de la culpa en materia penal, o sea, es una violación de un deber de cuidado. Incurro en esa falta. Negligencia. Debo seguir ciertos pasos y no los sigo. Sé que debo seguirlos, pero no los sigo. En materia penal, esto estaría incorporado dentro de la noción de violación del deber de cuidado. Igual aplica acá. O imprudencia, que consiste en incurrir en una conducta riesgosa, violando todas las reglas de seguridad para hacerlo, a sabiendas de que lo hago. Pero de nuevo, en materia penal está incluido dentro de la noción de violación del deber. Si mi conducta está enmarcada en esos parámetros y causa un daño, entonces incurre en el deber de reparar ese daño. ¿Cuáles serían los eximentes de responsabilidad subjetiva? Bueno, aquellos que nos supongan, un rompimiento del vínculo. Por supuesto que si no fui yo, la persona que incumplió la conducta, pues no puedo ser responsable. Y así podríamos poner cualquier cantidad de ejemplos, casi todos relacionados con lo que voy a mencionar a continuación, que son los supuestos del artículo 33 del Código Penal. Este artículo 33 del Código Penal dispone lo siguiente. No es culpable quien realice el hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor. La fuerza mayor es aquel hecho inevitable aunque sea previsible. Mientras que el caso fortuito es un hecho que es evitable, eventualmente, pero siempre va a ser imprevisible. Generalmente asociamos fuerza mayor con un hecho de la naturaleza y podría abarcarse allí, este ejemplo es común, el supuesto de una persona que sufre un ataque epiléptico, es natural, es inevitable, y si causa un daño en esas condiciones, pues por supuesto que eliminaría el supuesto de responsabilidad subjetiva. Lo mismo en el caso del caso fortuito. Pero, y esto me parece importantísimo señalarlo, en ambos casos el tema es un rompimiento de la conducta de la persona, que podría actuar con dolo, culpa, etcétera, y el resultado. Entonces, caso fortuito, fuerza mayor, nos va a llevar al rompimiento del vínculo entre el hecho y el daño. ¿Qué es lo que se rompe en ambos casos? Bueno, pues precisamente la voluntad de la persona, el conocimiento, el dolo, etc. Y esto es importante porque en materia de responsabilidad subjetiva, y es muy común verlo en materia penal,
casi siempre la estrategia de defensa deja de lado, cuando se plantea una acción civil resarcitoria, el tema de atacar el bien. Y tenemos infinidad de supuestos para hacerlo, que es lo que seguidamente veremos. La responsabilidad objetiva es otra cosa. Su fuente va a ser siempre la ley, del que se prescinde del dolo y la culpa. Para que haya regulación puede haber un factor riesgo, como vamos a ver ahorita en el artículo 1048 del Código Civil. Sus eximentes incluyen la fuerza mayor. Los eximentes siempre van a incluir dentro de la responsabilidad objetiva la fuerza mayor. Pero además va a incluir, y lo vamos a ver en este artículo 1048, la imposibilidad que tenga el sujeto llamado a responder de impedir el daño aun cuando hubiera actuado con la vigilancia debida. Además, otro supuesto que exime responsabilidad objetiva va a ser la culpa de la víctima. Esto nos va a llevar a otro problema enorme y aún no resuelto en materia de responsabilidad. Este artículo 1048 del Código Civil regula en su primer párrafo y el segundo el supuesto de responsabilidad por conducta ajena. Los jefes de colegio o escuela son responsables por los daños causados por sus discípulos menores de 15 años. Entonces, la responsabilidad subjetiva va a empezar en materia civil a partir de los 15 años, mientras estén bajo su cuidado. También son responsables los amos por los daños que causen sus criados menores de 15 años. Cesa la responsabilidad de personas dichas si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que se origine su responsabilidad, ni aún con el cuidado o vigilancia común u ordinaria. Aquí, básicamente, lo que se establece es una vigilancia común, corriente, ordinaria, digámoslo así, la normal, la que debemos tener todos sobre lo que hacen menores. Si los jefes de escuelas, los directores y las personas que tienen personal a su servicio, estamos hablando de personal doméstico, causan daños y esto no se hubiera podido evitar aún con esa vigilancia normal, pues por ese último factor, la imposibilidad de evitarlo conforme a esa vigilancia, pues cesaría la responsabilidad. El tercer párrafo, y ahorita vamos a ver unos casos que nos importan, el que encarga a una persona el cumplimiento de uno o muchos actos está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia. Y si descuidar esos deberes, será responsable solidariamente, regla de solidaridad que ahorita vamos a ver, de los perjuicios que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del derecho ajeno cometida con mala intención o por negligencia en el desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiera podido evitar con todo y la diligencia debida en vigilar. Este es un supuesto muy particular que establece el Código Civil porque nos obliga a escoger a personal idóneo para realizar actividades. Pero si yo le encargo algo a alguien y esta persona lo realiza mal, respondo yo. Este es otro supuesto de responsabilidad por conducta ajena. ¿Quedo exento de esa responsabilidad? Sí, y solo sí no se hubiera podido impedir con toda la debida vigilancia. Es curioso, porque se supone que yo tengo que escoger una persona adecuada, pero si es imposible que con mi vigilancia esa persona actúe bien, entonces puedo responder. Este es un supuesto muy particular del Código Civil y me parece que tenemos que tenerlos claros. Los párrafos primero, segundo y tercero se refieren a responsabilidad por conducta ajena. Es diferente al presupuesto del párrafo cuarto, que se refiere a la explotación, y aquí sí hablamos de riesgo, de minas, fábricas, establecimientos de electricidad u otro, cualquier industrial, en los que no aplica el supuesto de exención de responsabilidad por debida vigilancia. ¿Por qué no aplica? Y aquí es donde entra en cuenta el riesgo, que es el supuesto tercero de la filmina. En estos casos no aplica
La eximente de responsabilidad simple y sencillamente porque la actividad en sí misma es riesgosa y quien la ejecuta se ha considerado por el legislador que tiene que responder y solo quedará exento, conforme al párrafo quinto, de reparar el perjuicio que el accidente sea causado por fuerza mayor, por falta de la persona muerta o lesionada, o sea, por culpa de la víctima. En estos casos, el párrafo de cierre de este artículo 1048 nos va a remitir a la exigencia de generar una pensión alimentaria o un deber de resarcir alimentos bajo el supuesto siempre del riesgo. En síntesis, hasta aquí. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, podemos tener uno, que es muy particular, que es la responsabilidad por conducta ajena, donde el legislador me dice hasta dónde respondo. Y otro que es el de responsabilidad por riesgo, que es el que no genera más eximentes que la culpa de la víctima o la fuerza mayor. Si no se dan estos dos elementos, vamos a tener que responder. Esto se relaciona con el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que nos establece como régimen de responsabilidad el siguiente: el productor, proveedor o comerciante debe responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o del servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos. Solo se libera a quien demuestre que ha sido ajeno al daño. Aquí el tema es que la eximente de responsabilidad consiste en la ajenidad del daño. Yo no lo causé. Eso sería el supuesto único de eximente de responsabilidad. Disculpen, pero aquí está siendo demasiado claro. Ahora, con este caso, que es horrible, pero ilustrativo de lo importante que es manejar los conceptos anteriores, quiero señalar la importancia de los distintos regímenes de responsabilidad. Es un caso real. El conductor de una bicicleta, quien es sordo, invade un carril y va en el mismo sentido que el conductor A. Invade el carril en el momento en que saluda a su esposa, que está en un terreno cercano a la carretera. El vehículo A se desplazaba a alta velocidad en el momento en que el conductor de la bicicleta invade el carril. El vehículo A impacta al ciclista. Este literalmente vuela sobre el pick-up. El vehículo A es un pick-up. Y tal como lo describo aquí, deja parte de su dentadura incrustada en los parales. Por eso digo que es un caso horrible, porque esta persona pierde varias piezas dentales y quedan en la madera. Una vez que es arrojado el ciclista por el vehículo A sobre la calzada, viene un segundo vehículo, que vamos a ponerle el nombre de B. Este conductor, B, conducía un vehículo que era propiedad de una diócesis y también viajaba a alta velocidad. Esos son los hechos. El ofendido es atropellado por el primer vehículo, vuela, cae en la carretera y detrás viene otro segundo vehículo que lo impacta. Sufre 2 impactos, muere. El tribunal de juicio condenó a A y a B como coautores de homicidio culposo y condenó civilmente a la diócesis a reparar los daños sufridos por la viuda del ciclista. Empecemos por esto último. Estamos hablando de un homicidio culposo. Sin embargo, el Tribunal de Juicio estableció una coautoría, lo cual, en términos de teoría del delito, no parece admisible. De hecho, para mí no lo es. Hablar de una coautoría
en estos términos, porque precisamente no hay dolo, no hay posibilidad alguna de establecer una vinculación de voluntades entre los dos sujetos, A y B. Ambos van a alta velocidad, pero ambos van, cada uno según su propio destino, su propia decisión. El segundo vehículo es el que es propiedad de la diócesis. El primero es del sujeto A. Y la condena se funda en criterios de responsabilidad objetiva. Y por eso les decía que tenemos que ver ese artículo 1048 del Código Civil. Porque lo que hizo el Tribunal de Juicio en ese asunto, que ya es bastante viejo, fue establecer lo siguiente. Y esto es conforme al párrafo quinto del artículo 1048 del Código Civil. Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva o un vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora, palabra clave en este asunto, está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por propia falta de la persona muerta o lesionada. Vean lo interesante del asunto. Para empezar, la regla de responsabilidad objetiva en ese párrafo está referido a la explotación de una máquina motiva. Está bien, los vehículos son máquinas motivas. Es cierto, no es un ferrocarril, pero es un medio de transporte análogo en el sentido de que está prestando un servicio de esa naturaleza. Ahora, la palabra clave aquí es explotar. El ferrocarril se prevé como un medio que se explota, del cual se obtiene lucro. Lo mismo pasa con los camiones repartidores, hoy día los camiones que se utilizan para la distribución de, no sé, refrescos o lo que ustedes quieran. El carro de la diócesis no. No hay explotación, a diferencia de lo que habría, por ejemplo, con un bus, sino que es un carro simplemente propiedad de, para que transporte al sacerdote, que es el sujeto B, de un lugar a otro. Entonces, si no se establecía ese vínculo en la forma como le hizo la sentencia de juicio, pues no se hubiera podido condenar civilmente a la diócesis a reparar el daño, que al final era lo que estaba respondiendo. Pero se planteó lo que en aquel momento se llamaba un recurso de revisión y en sede penal fue absuelto el sujeto B y se revocó la condena de la diócesis. ¿Por qué? El sujeto B, o sea, el sacerdote, fue absuelto porque en realidad quien impactó, y perdónenme la expresión, pero quien puso al ofendido, el que se lo tiró en carretera para que le pasara por encima, fue el sujeto A. Supuesto de imprevisibilidad. Sí. ¿Venía rápido? Sí. Sí, venía rápido. Pero lo que determina que atropelle o pase por encima del ofendido es el golpe que le da A. No es el exceso de velocidad de B. Y en segundo lugar, se revoca la condena civil precisamente porque no se daba la explotación en los términos de 1048. Y las diócesis no son sujetos componentes de la administración pública, sino que son sujetos de otro orden, son personas jurídicas, pero no son componentes de la administración pública, de manera que solo quedaba la aplicación del 1048. Fuera de los supuestos de ese 1048, pues había que exonerar de responsabilidad civil a la diócesis y por supuesto absolver a B, porque está fuera de los supuestos del artículo 33 del Código Penal. ¿Qué quedaba? Una condena penal, no había condena civil contra A, sino que todo se subsumió en la figura de la solidaridad por parte de la Iglesia. ¿Qué es lo que nos refleja eso? En este caso, un pésimo manejo. Por un lado, teoría del delito, pero por otro lado, los supuestos generadores de responsabilidad civil. Y esto no fue previsto, no fue claramente visto, es la expresión correcta,
en sede del Tribunal de Juicio. No entiendo por qué no se planteó recurso de casación, que era el que estaba vigente en aquel momento. Esto es un asunto, si no me está fallando la memoria, de 1999. Pero lo cierto del caso es que sí se planteó la revisión y fue así como llegó a ser conocido. Con este caso, que es bastante grosero por el tipo de hecho que se da, se ilustra, creo yo, de manera amplia y suficiente el problema que significa no manejar las categorías. Y pronto volveremos al caso inicial. Si no se manejan adecuadamente las categorías sustantivas en materia civil y en materia penal, un error como este va a tener consecuencias terribles para las personas que están sometidas a la administración de justicia. Decía que no era el anterior un caso relacionado con la administración pública porque en esta materia aplican otros supuestos. La regla general establecida en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública es la siguiente. La administración responde por todo daño, que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. Este es el supuesto del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. Esta norma generó una tremenda discusión en un seminario que hubo en 1981 y que está recogido en una edición especial de la revista de Ciencias Jurídicas que entonces publicaba el Colegio de Abogados. Y porque esta regla era criticada por algunos de los profesores invitados, diciendo que, y ahí hay un par de artículos sobre esto, diciendo que ni siquiera un Estado rico podía asumir semejante regla de responsabilidad. Bueno, pues Costa Rica la tiene incorporada en ese artículo 190 que está todavía vigente. Vea que se responde por todo daño. Y aquí ya no interesa el dolo, la culpa. Tampoco interesa la legitimidad o ilegitimidad del hecho como tal. Sí va a interesar la ilegitimidad del daño, pero no del hecho. ¿Por qué digo que del hecho no? Vea que va a generar responsabilidad tanto la conducta legítima como la ilegítima, es decir, aquella acorde a derecho como aquella que sea contraria a derecho. La conducta normal o anormal, es decir, aquella que se da en el ámbito, para no repetir la palabra, en el ámbito de las funciones continuas, conforme a las reglas de principios de servicio público, funcionamiento normal, o en los supuestos de excepción, funcionamiento anormal. Y solo nos va a eximir de responsabilidad la fuerza mayor, ya definida, la culpa de la víctima, que podríamos decir la culpa de la persona afectada, la persona que se somete a un riesgo, o el hecho de un tercero, alguien que no es la administración. Y la responsabilidad va a ser de dos tipos, básicamente, porque después se regula. Es curioso porque este artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública habla de conducta legítima o ilegítima, pero luego se refiere a la conducta lícita o ilícita. Y en los títulos siguientes, lo importante aquí es que si hay conducta ilícita, es decir, aquella contraria a derecho, nos va a generar responsabilidad de la administración y por supuesto que del funcionario. La responsabilidad por conducta lícita, es el supuesto excepcional, tiene unas características. Primero, tiene que ser una lesión muy especial. ¿Y qué nos define la especialidad de la lesión? Nos lo va a definir, aquí lo resumo, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de esta lesión. Tiene que igual darse un daño
efectivo, o sea, un daño real, un daño que sea evaluable, es decir, que se traduzca en términos monetarios, e individualizable, tanto individualizable en relación con la persona que va a recibir la indemnización. Sin estos requisitos no procede. Ahora, hay un caso también de hace unos 15 años aproximadamente, y es de un joven que muere como consecuencia de los disparos realizados por la policía. Este muchacho participa junto con otro en un robo y son sorprendidos por la policía cuando están dentro del vehículo tratando de sacarle el radio. Cuando la policía los intercepta y les da la orden de detenerse, los dos muchachos se les ocurre huir y utilizan el carro robado para embestir a los policías y darse a la fuga. En ese momento la policía dispara al carro. Muere el joven. Obviamente, si este muchacho murió, no se le podía seguir causa penal. Y el otro muchacho sale huyendo y deja el carro con su amigo, compañero, que sea, abandonado. Cuando llega la policía no pueden capturar al conductor, pero encuentran el cuerpo de este segundo. Y sí, efectivamente ellos dispararon. Y sí, efectivamente había una denuncia de un robo. Sí, efectivamente hay otros testigos que ven a la policía llegar al predio donde estaban sacando el radio del vehículo robado. La familia del fallecido denuncia a los oficiales que dispararon, se les sigue un proceso y además demanda al Estado por esa muerte. Vienen absueltos los policías, pero se discute la responsabilidad civil. Entonces, de nuevo, lo que había que discutir era si la actuación de la administración pública era lícita, ilícita, etc. Pero aquí lo que primó fue los supuestos que eximen al Estado. Y en este caso fue particularmente la culpa de la víctima. Por eso se revocó la condena que originalmente se había impuesto porque el Tribunal de Juicio había aplicado solamente la primera frase del artículo 190, que es la regla de responsabilidad por todo daño causado, pero olvidó los eximente. Entonces, de nuevo, a mí particular, bueno, el asunto llegó a juicio por querella particular, pero me parece muy evidente que lo que se estaba persiguiendo era la indemnización por el fallecimiento de este joven. El tema es que la culpa de la víctima va a eximir de responsabilidad del Estado. Por eso, a la hora de plantear un caso, pues tengo que considerar esto, porque si no va a obtener el resultado que se alcanzó en este asunto, que fue simple y sencillamente la absolutoria de los oficiales, por un lado, y por otro lado la declaratoria sin lugar de la demanda resarcitoria. Siempre en tema de responsabilidad por daños, hay un subtema que desafortunadamente está muy mal manejado, que es el de la solidaridad. Como obligación que es derivada de un hecho extracontractual, la responsabilidad de reparar los daños, pues permite que haya un régimen de solidaridad. Recordemos que este régimen lo que va a permitir es que varias personas deban responder conjuntamente por el hecho atribuido a alguna de ellas. Por eso es que, según lo que se regula en el artículo 638 del Código Civil, podemos tener como fuente el contrato y demás, pero como estamos hablando de responsabilidad extracontractual, su fuente va a ser la ley. Solo la ley nos va a decir cuándo tenemos supuestos de responsabilidad solidaria. Uno, que es el que nos interesa, primero,
es el 201 de la Ley General de la Administración Pública. La administración será solidariamente responsable con su servidor ante terceros por los daños que éste cause las condiciones señaladas por esta ley. Y esto es importante porque generalmente nos atenemos al 190 de la Ley General de la Administración Pública, digo nos atenemos en general, nos atenemos al 190 de la Ley General de la Administración Pública, de aquella regla general de que la administración va a responder por todos los daños causados, etcétera. Pero no se nos olvida que a la hora de plantear el asunto ante tribunales, lo que tenemos que ver es si el imputado o si otra persona incurrió en una conducta lesiva, aquella que genera el daño en los términos ya expuestos. Porque en esos casos, para que la administración responda, yo tengo que acreditar el daño del funcionario, ¿verdad? Y el régimen de solidaridad. Este régimen de solidaridad es importante porque, bueno, es un tema que a veces va y viene en la jurisprudencia, porque algunas veces se dice, no, la administración va a responder siempre, pero algunas veces se especifica, y yo creo que esta es la posición correcta, se especifica, mire, la administración aquí, si usted la demandó de forma directa por un hecho que es de un específico, de un funcionario, no respondería si no es por la regla de solidaridad y usted tiene que alegarlo. Mayoritariamente, con solo que se establezca el vínculo entre el daño producido y la actividad de la administración en general, se establece por allí un vínculo directo y van a decir, bueno, la administración responde. Para mí, es importante distinguir la conducta atribuida a la administración de la conducta atribuida al funcionario. ¿Por qué lo considero importante? Lo considero importante porque este artículo 201 claramente establece una responsabilidad de la administración distinta a la del funcionario. Tan distinta es que va a depender de la regla de la solidaridad. Podrán decir, bueno, es que esa solidaridad es impuesta por ley. Sí, es impuesta por ley, pero establezca bien su alegato para que usted pueda distinguir. Recordemos que la acción civil en sede penal es accesoria. Para que usted pueda distinguir aquello que acusa, aquello que atribuye a la persona imputada del vínculo que tiene este hecho que usted atribuye con la responsabilidad de la administración. Es un tema de corrección jurídica, al final de cuentas el que estoy planteando. Y me parece que es importante observarlo, porque sin esto, muy probablemente, bueno, tal vez no tan probable, pero es posible que la pretensión resarcitoria no prospere. La responsabilidad solidaria es distinta a la responsabilidad objetiva. Son diferentes. La solidaridad radica en la obligación establecida por el legislador de un sujeto con otro o de un sujeto para con otro frente a la persona afectada. Y eso es diferente, me parece, a hablar de responsabilidad objetiva de la administración, en la cual no tenemos una conducta atribuida a una persona por culpa, sino que atribuimos una conducta a la administración como tal. No hay dolo, no hay culpa, sino nada más un resultado dañoso derivado de la conducta administrativa, punto, que generaría la responsabilidad de la administración, pero este es un supuesto diferente al de solidaridad. El artículo 137 del Código Penal de 1941, que está vigente en cuanto a sus reglas de responsabilidad civil, dispone los supuestos de responsabilidad objetiva. Y permítanme mencionarlo nada más. Están asimismo obligados a la reparación civil solidariamente. Luego vienen las compañías, el tema de riesgo, personas naturales o jurídicas dueñas de hoteles, fondas, también por
por las afectaciones sufridas por sus huéspedes, personas naturales o jurídicas dueñas de establecimientos en que se comete un hecho motivo con motivo de la infracción de leyes y reglamentos de policía por parte de los administradores. Este es bastante importante, es una regla que sigue vigente. Las personas naturales o jurídicas dueñas de establecimientos para el cuidado de animales o para la guarda de vehículos ajenos, las sociedades o asociaciones y conjuntamente los socios o colectivos de una sociedad colectiva o en comandita por estafas, defraudaciones, etc. Y luego viene el inciso 6, que es el que me interesa destacar ahorita. Dice, subsidiariamente, el Estado, las municipalidades y demás instituciones sometidas a la tutela de aquellos por los hechos u omisiones en que incurrieran sus funcionarios con motivo del ejercicio de sus cargos. Es cierto, esta es una regla de responsabilidad por delitos cometidos por los funcionarios. Hay quienes han sostenido que esta regla del artículo 137, inciso 6 del Código Penal de 1941 prevalece sobre las normas de la Ley General de la Administración Pública, pero eso no es así. En realidad, la subsidiariedad de la que se habla en ese inciso 6 ha sido derogada y sustituida por la vigencia de la Ley General de la Administración Pública. Vean, vamos a ver, es el Código Penal de 1941. Habla de la responsabilidad de la administración por las conductas de sus funcionarios. Sobre lo mismo habla una ley especial posterior, que es la Ley General de la Administración Pública, que además establece una regla específica en cuanto al mismo tema por conducta ilícita de sus funcionarios, de manera que es de forma, vamos a ver, de forma implícita, y ahorita vuelvo sobre esa noción, el legislador con una ley posterior referida al mismo punto está modificando una ley anterior y la regla de subsidiariedad establecida en aquel código de 1941 ha sido sustituida por la de la solidaridad que aplica hoy día. De manera que me parece importante hacerlo ver porque generalmente se incurre en equívocos y se alega la vigencia de la subsidiariedad de manera que establecería un paisaje, por así decirlo, completamente diferente al que tenemos cuando hablamos de reglas de solidaridad. ¿Qué tiene que ver solidaridad? ¿Qué tiene que ver responsabilidad subjetiva? ¿Qué tiene que ver responsabilidad objetiva, la administración, personas físicas, con lo penal? Bueno, el vínculo más notorio es este. Perdón. Y es el que se deriva de las causas de justificación que existen en el derecho. Con estas causas de justificación, cuando son acreditadas, paréntesis, tienen que ser propuestas, tiene que haber prueba, no basta simplemente enunciarlas, porque sí, es cierto que el Ministerio Público tiene que probar y es cierto que el Ministerio Público está sujeto al principio de objetividad, pero también es cierto que no tienen una bola de cristal para ver todo, de manera que si yo alego una causa de justificación, debo aportar la prueba que me permita acreditarla para poder eliminar ¿qué? Eso es a lo que voy. La antijuridicidad de la conducta. Básicamente tenemos las siguientes causas de justificación: el cumplimiento de la ley o cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, el consentimiento del derecho habiente, el estado de necesidad justificante, que es distinto al exculpante, y la legítima defensa. Cualquiera de estos supuestos nos va a llevar a tener como legítimo el acto o la conducta que realicemos. Si yo cumplo un deber, tengo que, vamos a ver, y de esto hay un supuesto en la ley de bomberos, pero supongamos que no existiera, pero supongamos por un momento que los bomberos tienen el deber de asistir a una persona, a una familia que está su casa siendo consumida por el fuego y encuentran un vehículo atravesado justo frente al hidrante. Si yo, como bombero, tengo que romper los vidrios de ese vehículo o atravesarlo de lado a lado para que la
manguera pueda llegar al punto donde se necesita rociar el agua, en esos casos, pues yo estoy cumpliendo un deber, aparte que el otro esté incurriendo en una infracción, pero hablemos del cumplimiento de un deber. Yo no soy responsable de los daños que tengo que causar al vehículo que está obstaculizando el paso. Lo mismo pasaría si tengo un vehículo obstruyendo el acceso a un, qué sé yo, a un hospital, lo dejan en la rampa de acceso para la ambulancia, el servicio de emergencias, y tenemos que llevar al paciente ahí. Bueno, pues sí hay que despedazar el vehículo que está obstaculizando eso para que pueda pasar la ambulancia para salvarle la vida a esta persona, pues estamos hablando de cumplimiento de deberes. En esos casos se elimina la antijuridicidad, ya que todavía no he dicho si eso implica necesariamente que cesa el deber de indemnizar. Por otro lado, el ejercicio legítimo de un derecho. Por supuesto que si yo tengo el derecho de colocar una cerca en el fondo, pues puedo hacerlo, pero si causo daños como consecuencia del ejercicio de ese derecho, generalmente se dan problemas, por ejemplo, con las medianerías, ¿verdad? Que entonces empieza uno de los vecinos a quitarle las cosas su, a su colindante. Pues bueno, en principio que yo delimite mi fondo colocando una cerca es ejercicio legítimo de un derecho y no debería en principio ser considerado un acto ilegítimo. Con el consentimiento del derecho habiente, bueno, que más claro que con una operación riesgosa. Hay límites en el tema del riesgo, pero este no es el momento y lugar para abordarlos. Hay riesgos permitidos, otros que no, que exceden el parámetro normal, pero si yo acepto con conocimiento y voluntad someterme a una cirugía cuyos riesgos me son explicados, los asumo, están dentro de los riesgos aceptables por mí y suscribo el famoso consentimiento informado, pues entonces en principio lo que ocurra a partir de allí, el daño que sufra, no debería dejarme a mí habilitado el derecho a ser indemnizado, porque yo asumí ese riesgo y soy el derecho habiente, de manera que no tendría por qué recibir una indemnización por algo que yo mismo estoy aceptando. El estado de necesidad justificante, que es aquel que me permite a mí causar un daño a bienes jurídicos de menor valor que aquel que estoy protegiendo, pues también me lleva a mí a que en principio esta conducta sea legítima. Y por supuesto, bueno, repitiendo la palabra, la legítima defensa, pues me va a permitir proteger ciertos bienes, causando incluso daños, más notorio a todos, hasta la muerte de la persona ofensora, en protección de estos. En todos estos casos, ¿de qué estamos hablando? Que la conducta que yo despliego es legítima. ¿Significa esto que siempre que hay una causa de justificación cesa el deber de indemnizar? No, no siempre. Aparte del supuesto del exceso en la defensa, que por sí genera un deber de responsabilidad, de responder, perdón, hay otros casos en que yo podría haber incurrido en una conducta legítima, pero dañosa. Está bien, yo tengo derecho a poner la cerca, pero si mi conducta, digamos, es arbitraria, en el sentido de que yo voy a trazar la cerca por aquí y yo sé que mi vecino tiene una serie de bienes ubicados en el sitio por donde voy a trasladar, a trazar la cerca, y no digo nada, y no le aviso, y no le digo, mira, hazme el favor, recógeme todas estas cosas porque voy a colocar una pared, y sino que simplemente lo voto, incurro en una conducta, digamos, abusiva, en esos casos podría ser que aunque trazar la cerca sea legítimo, el daño causado no lo sea. Entonces podría haber supuestos en que la conducta, aun cuando esté justificada en materia penal, genere el deber de responder. Con eso respondo
No siempre que se acredite una causa de justificación vamos a tener por automáticamente acreditado una eximente de responsabilidad. En materia de responsabilidad civil en sede penal, siempre hay que recordar que existen o perviven o superviven normas del Código Penal de 1941. Y aquí me devuelvo al caso inicial, aquel que resolvimos en la sala tercera, bueno, que resolvieron en la sala tercera, pero yo me considero todavía vinculado muy afectivamente a las personas que votaron. En esa oportunidad me refiero a don Alfonso, don Mario, don Daniel, don Rodrigo y don Jesús. Y su trabajo, me considero parte de ello, entonces hablo en plural, en primera persona. Pero bueno, uno de los temas fundamentales de aquella decisión del año 2000 es que es deber de los tribunales penales resolver lo civil. Por supuesto que hay límites, y hay límites que son razonables. Y aquí distingan ustedes el supuesto del artículo 340 del Código Procesal Penal. Si no es necesario llevar adelante el juicio porque se acredita una causa en fase de juicio para la extinción de la acción penal y no es necesario el juicio, pues entonces se dicta sin juicio. Si no hay juicio, pues no se puede evacuar prueba. Si no se puede evacuar prueba, pues no se pueden acreditar el daño cierto, el hecho, el vínculo de causalidad, etc. De manera que en esos casos, pues obviamente, me parece a mí que no podría emitirse un pronunciamiento civil, porque no hubo juicio. ¿Eso significa trasladar a las personas a discutir el asunto en sede civil? Sí, porque los tribunales penales en esos casos pierden competencia. Pero supongamos que hubo juicio y en el juicio se acredita la causa de extinción de la acción penal. Bueno, se la absuelve por prescripción, se la absuelve por X o por Y. Pero hubo juicio, se evacuó la prueba. Ahí sí hay que emitir siempre pronunciamiento sobre lo civil. Pero quiero hacer énfasis en el tema de que cuando digo que hay que resolver lo civil, significa que tengo que pronunciarme sobre los daños, sobre la acreditación de los daños, sobre la cuantía, etc. Y solo cuando sea imposible, que es una excepcionalidad, es una excepción, es un supuesto fuera del común. Solo cuando es imposible pronunciarme sobre la cuantía o no tengo elementos para ello, tengo que declarar en abstracto la condena. Pero sobre el hecho siempre tengo que pronunciarme en materia penal. Y eso cuando ustedes lo alegan, cuando ustedes lo plantean, cuando lo discuten y por algo las conclusiones tienen un espacio dedicado exclusivamente a lo civil, pues entonces ahí es donde hay que hacer énfasis en el tema de la acreditación de la existencia del daño, el hecho causante del daño, el vínculo con el daño específico, el daño efectivo, etc. El artículo 5, la Ley Orgánica del Poder Judicial, muy claramente analizado en la sentencia del 2000 que mencioné al principio, obliga a los tribunales a no dejar temas sin resolver. Y no pronunciarse sobre lo civil, pudiendo hacerlo, es dejar un tema sin resolver. De manera que hay que emitir la decisión completa. El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para algo se crea este derecho de acudir a los tribunales de justicia para que se determinen mis obligaciones y mis deberes en cualquier tipo de asunto, incluyendo lo civil. Es que todo el mundo habla de la Convención Americana y del artículo 8 esencialmente sobre los derechos y las garantías en materia penal, que son el 8.2, pero el 8.1 se refiere a la necesidad de resolver en todos los otros ámbitos. Jueces competentes, imparciales, independientes y demás, de manera que ese pronunciamiento allí es necesario. Hay un tema que se deriva de la vigencia del artículo 96 del Código Penal, del párrafo segundo, que dispone lo siguiente: la extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado.
Repito, la extinción de la acción penal y de la pena no produce efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito. Entonces, la obligación de reparar se deslinda a partir de la vigencia de este artículo 96 de la extinción de la acción civil. Es cierto, está el artículo 871 del Código Civil que establece que la acción para reclamar daños derivados de delitos se extingue junto con la penal. Pero bueno, el Código Penal es tan código como el civil. Se refiere a la obligación de reparar. Es posterior y además es especial porque es precisamente sobre la materia derivada de delito. Entonces, por algo, en el año 2001 y en el 2002, tanto la Sala Tercera primero y luego la Sala Primera declararon que el artículo 871 del Código Civil fue derogado tácitamente por el artículo 96 del Código Penal, tesis con la cual concuerdo. Y el artículo 129 de la Constitución nos va a permitir siempre recordar que las leyes tienen vigencia desde el día que se promulgan. Si la ley, además, es derogada por una posterior, esa derogatoria puede ser tanto expresa como tácita. Y aquí hablamos de una derogatoria tácita, lo cual es perfectamente viable en términos de teoría de la Constitución. El daño moral, que es aquella afectación, distinto del daño psicológico, que es aquella afectación que sufre una persona en sus afectos, en su condición, por un delito. Bueno, esta no requiere de peritos para ser determinada. La cuantía puede ser determinada por los tribunales. Plantear pericias para determinar el daño moral y plantear pericias para plantear el monto del daño moral es una pérdida de recursos. ¿Qué es lo que yo tengo que plantear? Bueno, el encaecimiento de un sufrimiento, de un padecimiento, de un sufrimiento, de una afectación emocional como consecuencia de ese hecho. Diferente es el daño psíquico o psicológico, que sí, ya implica una afectación en la salud psicológica de la persona. Ahí sí se ocupan peritos, ahí sí se puede traducir en términos, según baremos, económicos, que ocuparían una pericia. Pero el daño moral, no. Son cosas diferentes. Incluso puede haber una afectación moral que no genere un daño psíquico o psicológico. Entonces, en esos supuestos no se requiere en el daño moral peritos. Ya lo dije, pero lo reitero, la condena en abstracto en materia de responsabilidad civil es excepcional. Y una forma de disponer una reparación civil, una indemnización, es la pensión alimentaria. En estos casos, la obligación de alimentos puede ser derivada del hecho punible tanto en los términos del Código, más bien en los términos del Código Penal de 1941 y en los del 1048 del Código Civil. Ahí establece presupuestos para establecer una obligación alimentaria. Hay distintos tipos de reparación y eso a veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Y son la restitución de las cosas, como es posible, devolvérselas a la persona afectada, o el pago del valor compensatorio de esas cosas. La reparación de todo daño y la indemnización de los perjuicios. Vea que reparar el daño e indemnizar perjuicios son diferentes. Este artículo 103 nos lo define. El perjuicio es una consecuencia, una pérdida de valor derivada de, pero el daño es el valor en sí de las cosas que se puedan acreditar de manera patrimonial. O yo reparo o yo indemnizo. Son conceptos distintos. Traten, por favor, de aplicarlos correctamente. Ahorita vemos la restitución por daño mental, que es otra cosa. La absolutoria por certeza del artículo 271 del Código Procesal Penal acarrea lo mismo que acoger una demanda de revisión según los artículos 418 y 419, la reparación de los daños causados o la restitución de lo pagado por daños.
Estas son normas muy interesantes. Y hay un caso particular que me tocó conocer siendo juez de lo contencioso administrativo hace algunos años. Hay un gerente bancario que plantea la demanda por lo siguiente. Resulta que dos jóvenes, muchachas, en Heredia, plantean una denuncia porque fueron víctimas de violación y describen a la persona físicamente, describen el vehículo como, y perdónenme la expresión, pero es tal cual, como un carro de ojitos chinos azul, así lo dijeron, carro de ojitos chinos azul, y que la persona vestía pantalón azul y camisa celeste. El sospechoso. Bueno, entonces se le ocurre a los investigadores judiciales ver que es un carro de ojitos chinos y lo que ellas se referían era a los focos delanteros del carro. Y tomaron fotos de distintos tipos de carros que estaban a la venta en ese momento, se los muestran a ellas y ambas coinciden en señalar un Daihatsu Terios Vigo. Y bueno, entonces los investigadores deciden ver quiénes habían comprado, estaba de reciente introducción en el país, deciden ver cuántas personas han comprado un Daihatsu Terios Vigo azul, obtienen las cuentas cedulares, con las cuentas cedulares arman un álbum y se los someten a las víctimas y las dos identifican a la misma persona. Los agentes judiciales van, lo detienen, resulta ser el gerente de un banco. Allanan la casa y encuentran cualquier cantidad de camisas celestes. De hecho, él vestía una camisa celeste cuando lo detienen. Y un traje azul. Él tiene un Daihatsu Terios Vigo azul. Ambas lo identifican, etcétera, lo detienen. Pero la esposa, muy ordenada, tenía los vouchers y los tiquetes de actividades a los que habían ido. Y uno de los 2 días en que dicen que se comete la violación, ellos estaban en el cine. Él, ella y sus hijos. Y otro de los días resulta que hay una reunión de gerentes de ese banco en, en, en las Orquídeas, que estaba camino, bueno, sobre la ruta 32 en San Isidro. El banco le aporta equipo legal, partiendo de que para ese momento estaba él con los demás gerentes en ese lugar, etc. Estando el detenido, le imponen prisión preventiva, estando esta persona detenida, le dan 2 violaciones más. Y de nuevo, las 2 víctimas, una en Heredia y ahora otra en Alajuela, identifican un carro de ojitos chinos, color azul, bla, 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 bla. Pero el carro de este imputado ya estaba secuestrado. Él estaba detenido y los hechos se dan cuando él está detenido. Y de nuevo, camisa azul y demás. Entonces a los investigadores se les ocurre ver que, bueno, puede ser que personas jurídicas hubieran conseguido varios de estos carros y efectivamente aparecen unas personas jurídicas compradoras y una era el AIA, Acueductos y Alcantarillados. Entonces piden las cuentas cedulares o los nombres de las personas autorizadas para conducir esos vehículos de esas personas jurídicas y vuelven a armar un álbum e identifican un sujeto que vean, era así como el clon del imputado detenido, pero era un conductor de la IA. Entonces, también lo detienen. Y de nuevo es identificada por las segundas víctimas, pero también por las 2 primeras. Y no pueden ser dos personas a la vez. Bueno, la cosa es que todos los hechos, toda la prueba da para establecer con seguridad que el primer detenido no era. Y aquí generó una situación muy interesante porque fue absuelto, fue sobreseído por duda, diciendo que no se iba a obtener más prueba en su contra. Él apela ese sobreseimiento y pide que lo observen por certeza. Y ustedes dirán, bueno, ¿es que qué importancia tiene eso? Si el final absolutorio es absolutorio, bueno, la consecuencia civil. Y fue absuelto por certeza por la jueza del Tribunal de Juicio que conoció esa apelación. ¿Y cómo llega eso al contencioso? Bueno, porque le reclama la indemnización al Estado por los 12 días que estuvo privado de libertad en prisión preventiva, aplicación del artículo 271.
Entonces son supuestos de responsabilidad civil donde de nuevo el conocimiento de los institutos de fondo permite una correcta aplicación de lo de fondo. Ya casi terminamos. En materia ambiental hay una consecuencia civil cuando se da el daño al ambiente y es la restitución de las cosas al estado anterior. Esto genera discusiones. Mi posición, y sí la he defendido, es que cuando se da un daño ambiental con fundamento en el artículo 50 constitucional que protege el derecho a un ambiente sano y en las normas derivadas de la ley orgánica del ambiente, lo mismo que la ley forestal, pues nos obligan a restituir el sitio a su estado anterior, de manera que esto puede generar incluso la imposición en materia penal de una obligación para el condenado civil, aunque no sea el imputado, aunque no se acredite que alguien cometió un delito, pero sí se acredita el daño, a soportar la restitución de las cosas al estado anterior. Y esto es importante porque es una discusión que se suele dar, pero pasamos por alto el hecho de que hay normas que facultan a los tribunales penales a imponer esa obligación como consecuencia de un daño ambiental. Y bueno, ya lo he venido diciendo, porque todo lo anterior es importante, bueno, porque solo manejando ambos mundos, el penal y el civil, en lo que respecta a daño, se puede plantear una estrategia de litigio adecuada. No es lo mismo litigar solo enfocado en lo penal. Esto implica Ministerio Público, Procuraduría General de la República, defensores públicos y privados, actores civiles, demás, representantes, abogados. No es lo mismo litigar solamente pensando en lo penal cuando tenemos de por medio una discusión civil, donde también hay una obligación para defensores incluso de aportar la prueba que se relacione con las expectativas que yo tenga en materia civil. Es que son mundos distintos, pero van conexos. Por eso conocer los presupuestos de fondo de la teoría del delito me obliga a considerar al mismo tiempo los de fondo de la responsabilidad por daños, porque si no tendría un litigio casi que disociado, incomunicable entre sí y con consecuencias terribles para el proceso, especialmente si los jueces, y aquí sí tengo que señalarlo, desconocemos normas específicamente, o más usualmente las derivadas de la Ley General de la Administración Pública. Quiero cerrar como primer punto, porque hay un segundo, señalando que hay una discusión vigente sobre la aplicación del principio dispositivo en materia de la acción civil. Y hay algunas tesis por allí que básicamente lo que sostienen es que si, por ejemplo, en materia de recursos, yo vengo condenado penalmente, planteo un recurso de apelación cuestionando mi responsabilidad penal, es declarado con lugar y se ordena un reenvío, para algunas personas, si yo no impugné expresamente lo civil, me quedo conforme con ello y alegan la vigencia del principio dispositivo. Con eso me parece que se incurre en un mito, o se cae en un mito, que es el de que el principio dispositivo es inquebrantable. ¿Eso qué significa? Que si la parte no alega expresamente que impugna también lo civil, entonces no se podría tocar. Que algo así como que los tribunales quedamos los tribunales penales quedamos imposibilitados de resolver o de anular también una condena civil si no se impugna. Y a mí me parece que eso es un error, porque en realidad el Código Procesal Civil evidencia que ni siquiera en esa materia el principio dispositivo es absoluto. Si vemos la prohibición de reforma en perjuicio, dice, bueno, la impugnación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente. No se podrá enmendar o revocar la resolución en lo que no se objeto de disconformidad. Hasta ahí, perfecto. Y esto es igual a lo que existía en el Código anterior.
Y aquí viene la coma y la excepción, y lo que me lleva a afirmar lo siguiente. Salvo que la variación en la parte impugnada requiera necesariamente modificar otros puntos de la resolución apelada, o si fuera necesario para corregir incongruencias, ambigüedades, oscuridades. Vean, desde mi perspectiva, esta regla en materia procesal civil evidencia para mí que el principio dispositivo no es absoluto. De manera que si yo, por ejemplo, declaro que la prueba fue mal valorada y que no se puede sustentar que el imputado sea con certeza el autor del hecho, de manera que no lo podríamos condenar ahí, y ordene un reenvío, pues tendrán que discutir nuevamente los alcances de la prueba en cuanto a si es autor o responsable del daño que se le atribuye. Es que, vamos a ver, esto tiene que verse en función del principio de congruencia. No puede ser que yo diga, hay duda que fue, y por otro lado mantenga la afirmación de que sí fue. No caben ambas afirmaciones simultáneamente. O es o no es, o hay duda o no hay duda. Entonces, ¿por qué hay que valorarlo caso por caso? Por la congruencia que tiene que darse de nuevo en cada asunto particular. Y es que la decisión penal puede incidir en lo que respecta o lo que se relaciona con la reparación de daños. Por eso, dependiendo de cada asunto, si yo establezco que aquí la prueba fue mal analizada, no se puede construir una afirmación de certeza que la persona es responsable del hecho que se le atribuye o es la autora del hecho que se le atribuye, y eso incide en lo civil, pues cuando yo declaro nulo esto, tengo que invalidar esto otro, aunque la parte no haya impugnado lo seguro. Es una consecuencia necesaria y ahí el principio dispositivo cede ante un principio distinto o más bien cede ante la oficiosidad de la decisión del tribunal. No invalidar o no anular esto segundo implicaría mantener una condena a reparar un daño, generando posiblemente un enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa a la persona beneficiada con esa decisión. De manera que es un tema discutible, es un tema a profundizar, pero que no quería dejar pasar en este momento. Señalado todo lo anterior, solo quiero darle las gracias y volviendo al caso inicial, solamente quiero decir que en aquel asunto del año 2000 se resolvió finalmente mantener a favor de los menores, de los actores civiles, una indemnización incluyendo una obligación alimentaria a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social hasta que el último de ellos cumpliera 25 años o bien que hubiera cumplido los 18 y no estudiara. Siempre tratando de darle contenido real a las normas establecidas en el Código Penal de 1941 y que se relacionan con ese caso. Quiero darle las gracias por escucharme y quedo abierto a las preguntas o comentarios que deseen hacer por medio del chat en los términos que ya fueron señalados al inicio de la actividad. Muchas gracias, don David. Por el momento no tenemos preguntas, entonces le agradecemos de antemano por tan enriquecedora conferencia y por habernos enriquecido tanto, ¿verdad?, con este tema. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia, al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente al máster David Fallas Redondo por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 23 de noviembre a las 5 p.m. con la conferencia ¿Es plausible un tipo penal de ecocidio?, a cargo de la doctora Marcela Moreno Buján. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches, máster David Fallas. Muchísimas gracias. Pasen muy buenas noches.